Dame, Señor, tu espíritu, quiero sentirlo en mí. Dame, Señor, tu amor, para vivir y ser feliz junto a ti. Dame, Señor, tu luz, llena mi corazón. Dame, Señor, tu espíritu, para vivir y ser feliz junto a ti. Dame, Señor, tu espíritu, quiero sentirlo en mí. Dame, Señor, tu amor, para vivir y ser feliz junto a ti. Dame, Señor, tu luz, llena mi corazón. Dame, Señor, tu espíritu, para vivir y ser feliz junto a ti. Queridos y amados del Señor, tengan ustedes muy buen y bendecido domingo. Disponemos con gozo y con alegría nuestro corazón, alma y espíritu para dar comienzo a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo lo que podemos imaginar, esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea, para que podamos participar con frutos de esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados delante del Señor. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado a redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, ya que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad
y la luz de mis ojos. Hacemos lectura en los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos lo tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, como le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. Respondemos: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán del Señor y volverán a Él. Todas las familias de las naciones se postrarán en su presencia. Los que yacen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Los que bajaron a la tierra se inclinarán ante Él. Respondemos: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después. Esta es la obra del Señor. Respondemos: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Hacemos lectura en la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo lo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, dice el Señor: permaneced de mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus amigos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto.
Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco es ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y lo obtendréis. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. La palabra de hoy nos da muestra cómo debemos prepararnos para llevar a cabo un sencillo pero eficaz discipulado dentro de la iglesia del Señor. Y aquí hemos escuchado cómo los amigos de Jesús desconfiaban de Pablo. Sabemos que Pablo, antes de convertirse, perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero el Señor, que está por encima de toda sabiduría y que escudriña el corazón de cada uno de nosotros, tomó la decisión sabia, sin lugar a duda, de separarlo a Saulo para que se convirtiese y sea Pablo. Y desde ese momento ponerse al servicio del Señor dentro de la iglesia. Dice entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, o sea, de Pablo, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino y cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Es decir, no solamente que seamos cristianos de labios, cristianos de boca, sino a través de los testimonios, que sea nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras, diferentes a los códigos que el mundo manifiesta y expresa. Y de esa manera marcaremos esa diferencia, que no debe ser con el ánimo de presumir ser mejores que los demás, sino que esa diferencia sea la que pueda atraer a los demás. No va a ser una tarea sencilla. Pero si digo ser cristiano, creo ser cristiano, tengo que mostrar ante el mundo que eso está en mí. Y no solamente poniéndome algo que me distinga como tal o diciendo que soy cristiano, sino a través de las obras, ¿no? Y dice, desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Eso es a lo que nos llama el Señor, a que tengamos una predicación sencilla, simple, pero con verdadera sustentación, con verdadera convicción, fundada en la regla de oro, que es la palabra del Señor. Dice que hablaba a los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Y así es el mundo hoy en día. Es decir, trata de ignorarnos, ¿no? Trata de perseguirnos, trata de difamarnos, trata de calumniarnos y hablar toda clase de mentiras. Esto ya lo dijo el Señor, pero el Señor nos dice que ante esas actitudes del mundo no debemos presentarnos como derrotados, sino todo lo contrario, porque ahí estamos marcando esa diferencia. No tratamos de ponernos en manos del mundo para que éste nos conquiste, sino para poner luz en la tiniebla y en la oscuridad, en el error, en los códigos del mundo. Y lógicamente que en muchos corazones vamos a encontrar cabida, vamos a encontrar el sí, pero en muchos vamos a encontrar el rechazo. Pero en todo esto debemos seguir
adelante. Cumplir con la misión que nos ha mandado el Señor. Ya no está en nosotros de que ha recibido la palabra, se quiere o no convertir. Eso está en la decisión de cada uno. Pero el hecho de no desalentarnos, que cuesta, lógicamente, porque cuando hemos conocido a Cristo, ¿no?, queremos que los demás también gocen de esa verdadera y auténtica felicidad, de llevar el gozo en nuestro corazón por la gracia del Espíritu Santo. Hablaba a todos, aún a los más intelectuales, a los más sabios. Y bueno, recibía ese rechazo, ¿no?, hasta poner en riesgo su propia vida. Pero en todo esto Pablo no aflojaba, no arrugaba, como comúnmente decimos, sino que seguía adelante. La iglesia, dice, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. A pesar de todos los inconvenientes, la iglesia crecía, porque había un sustento, porque había un cimiento, un fundamento que era el poder del Espíritu Santo. No era la voluntad del intelecto, la idea intelectualista de un ser humano iluminado. No, para nada. Era la humildad, la sencillez, dejando que el Señor tomara su vida, su corazón, y Él hablara a través de esa persona, de ese discípulo. Y es el mensaje más eficaz. Por eso, ¿cuántos hermanos, ¿no?, podrían ponerse a disposición del Señor, disponer de Él, que el Señor pueda tomar esas vidas, simplemente decirle: estoy aquí, Señor, envíame a mí, el resto lo hará Él. No hace falta tener una gran preparación, o ser un gran intelectual, o pretender tener una oratoria como ninguna, para nada. El Señor tomó a hombres comunes y corrientes y que se dispusieron en las manos del Señor, y el Espíritu obraba y hablaba a través de ellos. Por eso la iglesia crecía. Esa es la misión del discípulo, de la discípula del Señor. Conquistar corazones en el nombre de Cristo para salvar almas, para la gloria de Dios. Como dice el Salmo: te alabaré, Señor, en la gran asamblea, en la iglesia. Pero no solamente el hecho de alabarlo a Dios con la canción, con la alabanza, sino alabarlo a Dios con nuestras actitudes, con nuestras obras, con nuestra muestra de conversión ante un mundo que hoy, en la gran mayoría, se muestra insensible. No hay solidaridad, no hay compasión, no hay misericordia, hay egoísmo, hay mezquindad, hay maldad, hay envidia, hay muerte. Y contra estas cosas los cristianos tenemos que luchar. Que inclusive no miremos de aquí hacia afuera, porque adentro también puede haber algo de eso. Y para que el mensaje sea eficaz, verdadero y auténtico, primero nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, para que brille en nosotros la luz de la verdad, para que brille en nosotros la luz del resucitado. Y de esa manera salir a pescar, como le dijo Jesús a Pedro: de ahora en más te haré pescador de hombres. Y eso es lo que necesita el Señor de cada uno de nosotros. Y en la carta del apóstol San Juan dice: hijitos míos, no amemos solamente con la lengua, ¿no?, y de palabras, sino con obras y de verdad. El compromiso, y más en estos tiempos de tanta desigualdad, de tanta injusticia. Y vemos por todos los medios cómo es la actitud egoísta, mezquina y hasta podría decir homicida de muchos hombres y mujeres, lógico. Pero ¿por qué actúa así el ser humano? Porque no hay Dios en su corazón, porque no está la gracia del Espíritu. Obran de acuerdo a lo que su propia humanidad le dicta. Y sabemos que la sabiduría, por más que haya sido muy rica o que sea muy rica del ser humano,
ante Dios no es nada. Entonces cuando se prescinde de Dios, las cosas comienzan a funcionar mal. Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Dios lo ha dado y muestra y lo ha mostrado a través de los hechos, a través de su palabra. ¿O no sabemos lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces tuvo que el Señor ponerlos a prueba para que mediante esa disciplina divina pudieran entender y comprender y convertirse y volverse a Él? Pero sin embargo, en su obstinación, seguían haciendo lo que a ellos les parecía. Por eso, en estos tiempos, también necesitamos corazones convertidos, espíritus sensibles al susurro, a la voz del Señor, para poder entender su profunda voluntad, su gran propósito. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. El juez interior, que es nuestra conciencia, cuando está limpio, cuando está puro, decimos que es la almohada más blanda y podemos conciliar tranquilamente el sueño. Pero cuando nuestra conciencia está sucia, está inmunda, está manchada, estamos intranquilos. Entonces, cuando nuestra conciencia no nos reprocha nada, podemos proceder. Pero cuando nuestra conciencia nos reclama, tenemos que parar, hacer un impas y pedirle perdón al Señor. Y ahí tener un reinicio, un comienzo nuevo. Y dice más adelante, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Sería tonto de nuestra parte querer engañar a Dios, sabiendo de que eso no es posible. Solamente nos estaremos engañando a nosotros mismos. Queridos míos, dice, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ahora, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Qué le reclamamos al Señor? Ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal. Y es lo que tenemos que rever, tenemos que revisar en nosotros. No sea que estemos en una actitud personalista, egocentrista, pidiendo para mí, para mí, para mí, para mí, y nada para los demás. O está bien pedir para mí, pero ¿qué pido? Pido la sabiduría de Dios, pido el septiforme don del Espíritu Santo, pido misericordia, pido perdón. Eso es lo que en verdad nos va haciendo diferentes. Cuando inclusive nos despreocupamos de nosotros para ocuparnos de los demás, de nuestro prójimo. ¿O acaso pensamos que cuando nos despreocupamos de nosotros y pedimos por los demás, el Señor no tiene en cuenta esa actitud? Y sí es necesario que también pidamos, que hagamos un alto, un impasse en el camino y nos dedicamos un poco también a nosotros. Pero aún en estos tiempos el Señor reclama firmeza, perseverancia, constancia, fidelidad. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con confianza. La confianza que nos debe generar la presencia del Espíritu Santo. Su mandamiento es esto, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo. Es decir, a Jesús le decimos Señor únicamente con la gracia y la inspiración del Espíritu. Cuando hay un desprendimiento sincero, verdadero, auténtico, que me genera gozo y felicidad. Porque le estoy dando al Señor el lugar que Él se merece, por encima de toda otra cosa. El Evangelio según San Juan nos dice,
Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Nuestro buen Padre Dios está atento a la actitud de todos nosotros. Y la voluntad del Padre es que todos nos salvemos. Y el Señor nos da oportunidades para que no perdamos esa salvación. Podemos perder la comunión por causa del pecado, pero la podemos restablecer. Pero cuidado, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Dijo el apóstol, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A veces los ruidos del mundo, los placeres del mundo buscan engañar y aturdir al buen y a la buena cristiana. Y el enemigo también está dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que la iglesia está franqueada para que el enemigo no entre? No, sí entra. Está en la iglesia. Y es por eso que tenemos que orar con una sutileza, con una sabiduría y con una fineza espiritual maravillosa, que no nace, que no está innata, sino que es la gracia del Espíritu la que nos los da. Y descubrir al enemigo, que muchas veces se disfraza de ángel de luz, que muchas veces se disfraza de cordero, pero detrás del disfraz está el lobo, el rapaz, el asesino, el malvado. Entonces, en este tiempo, el Señor demanda y requiere profundidad y preparación en todos nosotros, para que brille la luz, para que cuando caminemos la oscuridad se vaya apartando, se vaya disipando. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Es decir, va quitando de nosotros el estorbo, va sacando de nosotros la escoria, todo lo que no sirve. Así como se poda una planta para que dé mejores y buenos frutos, y dé muchos. Pero, ¿cómo nos disponemos nosotros cuando comienza la poda? ¿Cómo nos disponemos nosotros cuando el Señor comienza a aplicar su disciplina en nuestra humanidad? Que no es una humanidad perfecta, es imperfecta. ¿De qué manera lo tomamos? ¿Aceptamos la disciplina del Señor? ¿Nos acordamos que decimos cuántas veces hágase tu voluntad en mí? ¿O simplemente lo decimos por costumbre? Ustedes, dice el Señor, ya están limpios por la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué suceden estas cosas en el mundo? Porque esos corazones están separados del Señor. ¿Y qué frutos van a dar? Ningún fruto bueno, todo lo contrario. ¿Por qué se equivoca tanto el hombre que gobierna? Porque no está tomado de la mano del Señor, porque no dobla sus rodillas y pide sabiduría y entendimiento, como lo hizo el hijo de David. El hijo de David le pidió al Señor sabiduría y entendimiento para regir a un pueblo duro de entendimiento. Y el Señor le dijo, en verdad, ya que no me has pedido riquezas, ni oro, ni plata, solamente sabiduría, con eso también te daré, y no habrá ningún rey sobre la tierra como tú. Entonces, esto está en tomar las cosas con amor, sobre todas las cosas con amor. Sí, lógicamente con responsabilidad, pero también con amor. Porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso, el amor no es egoísta, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. Eso es lo que debe manejar nuestro criterio verdadero y auténtico como cristianos. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen